Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver en este curso de trigonometría el tema de solución general de una ecuación trigonométrica. ¿Cómo solución general? Es decir, cuando nosotros la semana pasada tocamos el tema de ecuaciones trigonométricas elementales, hemos visto la forma como encontrar los valores de los diversos ángulos, ¿no? Por ejemplo, para darles una pauta antes de iniciar esta explicación, si nosotros observamos, por ejemplo, que el seno de x, como ya lo habíamos visto la semana pasada, es igual a 1/2, la pregunta es, ¿cuáles serían los valores para x? ¿No? Es decir, los valores en general. Dígame usted todos los valores de x. Y bueno, si nosotros recurrimos a, por ejemplo, nuestra circunferencia trigonométrica, hay una gráfica también en funciones, no hemos hecho funciones, por eso no te voy a hablar de esa gráfica aún, ¿no? Pero sí podemos recurrir nosotros a nuestra circunferencia trigonométrica, ¿no? Y si nosotros recurrimos a nuestra circunferencia trigonométrica, por ejemplo, para encontrar todos los valores que cumplen esta igualdad, el primero sería 30 grados. Si nosotros hablamos de grados sexagesimales, ¿no? Hablaríamos pues de 30 grados, ¿no es cierto? Ya que acá, fíjate, el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? También vamos a encontrar seno en el cuarto y en el tercer cuadrante, pero de valor negativo. Así que nosotros tendríamos los valores para x, el primero sería 30, ¿no es cierto? El segundo, usted acá tiene que recordar sí o sí. Si acá, por ejemplo, el arco, que es un medio, más o menos por acá, ¿no? El arco es un medio, ¿ya? Acá está 30 grados, ¿no es cierto? Y usted sabe que acá es la línea, es lo que vale acá. Voy a graficar la línea en circunferencia trigonométrica, graficamos así. Esta línea vale 1/2, ¿no es cierto? Es el seno para 30. Si nosotros hacemos, por ejemplo, este trazo, ¿no es cierto? Hacemos este trazo, por acá vamos a encontrar el otro valor que también cumple la condición. En este caso sería 150, ¿no? Es decir, acá el arco vale 30 grados, ¿no es cierto? Y el arco que va desde acá hasta allá vale 150 grados. Pero ¿cómo hallamos esos 150? Recuerde usted que tomamos como referencia aquí para el segundo cuadrante como 180 menos x. ¿Y quién era el x? El 30, pues, es decir, el ángulo principal, el valor inicial. Y el tercer cuadrante era como 180 más x, ¿te acuerdas? Y eso vamos a utilizarlo acá. El cuarto cuadrante era 360 menos x. ¿No? Y si queremos pasar de una vuelta, acá sería 360 más x, ¿no es cierto? 360 más x. Si queremos pasar nosotros de una vuelta, ¿no? Ya está ya. Entonces, por eso si acá vale x 30, el segundo valor sería 180 menos ese 30, que sería 150, ¿no es cierto? Hablando así, ¿no? Y volveríamos nosotros por acá a regresar, es decir, lo sumamos 360 más este 30, que sería pues 390, ¿no es cierto? El siguiente. ¿Ya? El otro ángulo sería pues sumar también a este 150 esa cantidad. Siempre una vuelta se suma, ¿no? Ya para hacerlo en general, ya mayor es una vuelta, siempre sumarlo 360, ¿no? Mayor es una vuelta, siempre sumarlo 360. Es decir, acá, como nos salió 150 este arco, entonces vamos a sumar pues 360 más 150, ¿no? Y así encontraríamos todos los valores hasta el infinito. Pero nosotros no vamos a decir cada uno de los valores que va hasta el infinito. Nosotros lo que vamos a detallar son los valores, pero en forma general, ¿no? Por eso se llama solución general de una ecuación trigonométrica, ¿ya? Ahora bien, nosotros no vamos a utilizar las representaciones hexagesimales, sino lo que vamos a usar son las representaciones en radian. Es decir, por ejemplo, si acá tengo yo, vamos a cambiarlo todo a radian. Si yo tengo acá el seno de teta, perdón, de x es igual a más 1/2, entonces acá ya no vamos a utilizar, por ejemplo, 30 grados, no vamos a utilizar 360, no vamos a utilizar este 150, no vamos a utilizar el 180,
¿no? ¿Sí? Simplemente lo vamos a representar con sus valores en radianes. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer acá, en esta ocasión, es pues decir que el primer ángulo, el primer valor, sería 30 grados, pero usted sabe que 30 grados es pi sextos, ¿no es cierto? Ahí está. Está el primer valor, el 30 grados. El segundo era el 150, ¿te acuerdas? Pero ¿cómo llegamos el 150? Restando 180 menos el 30. Pero en este caso será pi menos pi sextos. ¿De acuerdo? Es decir, vamos nosotros a restar pi menos pi sextos. Y acá, por ejemplo, acá sería pi más x y acá sería 360, que es 2pi menos x. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, para reemplazarlo en forma general, pi más x, acá sería 2pi menos x. ¿Ya? En vez de 360. ¿Entendido? Nada más se hace ese cambio. Entonces el siguiente ángulo sería 6, acá menos 1 sería 5, sería 5pi sextos, ¿no? Y así podemos ir avanzando nosotros los diferentes ángulos. Cuando ya se da una vuelta, ¿no? Acá era este valor que habíamos encontrado, el ángulo era pi sextos, ¿no? Pero se va a sumar con 360, ¿no? Y acá, este de acá, otra vez se lo va a sumar 360 y así, ¿no? Vamos a encontrar. Fíjate que acá para encontrar el siguiente, el ángulo que cumple el siguiente, el que está después de 5 pi sextos, ¿no? Debemos sumar 360, es decir, 2pi, ¿no? Hay una suma. Y acá también a este valor que encontramos le vamos a sumar 2pi. Es decir, siempre 360. Pero fíjate, va a haber casos donde vas a encontrar sumas de ángulos y a veces restas, porque acá siempre va a haber una resta y con esta suma de acá. ¿De acuerdo? Es decir, vas a encontrar sumas y restas. Entonces, ¿cómo va a ser la notación general para el seno que te estoy explicando acá? Eso es lo que vamos a ver, muchachos, aquí en la teoría de este tema, ¿no? Muy bien, para empezar vamos a hablar nosotros del valor principal. El valor principal es el ángulo que cumple la condición, pero va a ser el ángulo más pequeño. Es decir, hace rato recuerda que a usted yo le hablé del seno de x igual a más un medio, ojo positivo, debe estar en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, ¿quién es el valor principal acá? El valor principal va a ser el ángulo más pequeño que cumple esta condición. No el que está en el primer cuadrante necesariamente, sino el más pequeño. El más pequeño que cumple esta condición, ya sabe usted que es el ángulo de 30 grados, lo cual se va a representar como pi sextos. A ese valor se le va a llamar valor principal, ¿de acuerdo? Muy importante entonces saber la definición de lo que es el valor principal y acá nos lo están dando. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá el seno de x es igual a n, entonces el valor principal será el arcoseno de n. Este arcoseno en realidad vendría a ser el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo que nosotros estamos buscando. Ese sería nuestro valor principal. ¿De acuerdo? Acá justo nos ponen como ejemplo la tangente, ¿no? Fíjate, la tangente de x tercios es 1. Usted sabe que la tangente 1, que es positivo, sería de 45 grados. Y 45 grados es pi cuartos, es decir, el valor principal es pi cuartos. ¿Entendido? Así de fácil, no te quiero complicar, así de fácil nosotros vamos a encontrar entonces el valor principal. Dependiendo, ojo, el ángulo. Entonces, mira, para aclararte nada más un detalle, por ejemplo, si yo tengo acá el coseno de x es igual a menos un medio. ¿Cuál es su valor principal? Entonces, acá hay que tener bastante cuidado, ¿no es cierto? Acá nosotros sabemos, muchachos, este aspecto que se está viendo, ¿no? Fíjate, acá el coseno es, pues, negativo. Y acá en el ejemplo, fíjate que el coseno es positivo, ¿no? Y cuando el coseno es positivo, acá es 60 grados. No te olvides, acá debe ser 60 grados, ¿sí o no? Y 60 grados es pi tercios. Recuerda que el pi es como el 180. 180 entre 3 me da 60 grados, ¿no? Pero ¿qué hago acá? Bueno, acá el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Cuál de los dos ángulos voy a tomar? El más pequeño, es decir, el que encuentro en el segundo cuadrante. Pero me voy a basar en el primer valor que está en el primer cuadrante. Ya sabes que en el primer cuadrante no va a ser porque este es negativo. Así que lo que voy a hacer aquí es, para hallar su valor principal, por ejemplo, ¿no? Como debe estar en el segundo cuadrante, usted sabe que para el segundo cuadrante es pi menos
¿Te acuerdas que era 180 menos x? Ya, pues será pi menos el ángulo que has encontrado acá, ¿no? Que es el 60, que es pi tercios, ¿no? Y hacemos nosotros la operación, ¿no? Y nos va a dar 2 pi tercios. Y 2 pi tercios, pues, es el 120, ¿no? Sí, el coseno de 120, entonces, es menos un medio. ¿De acuerdo? Ese sería el valor principal, el menor ángulo que cumple esta condición. Bien, muchachos, ya te aclaré, creo, todo ya. ¿Y cómo se va a representar la solución general de las razones trigonométricas? Hace rato te mostré del seno. Habíamos visto, por ejemplo, 30, 150, 390 y así, así, así. ¿Cómo se va a escribir? ¿Cómo se va a representar todos los valores que van hasta el infinito? Bueno, eso va a depender del valor principal, es decir, el ángulo más pequeño que cumple la condición. Y se va a ajustar a esta regla. Es decir, el ángulo X va a ser n veces pi, de forma general, más menos 1, acá debe haber menos 1, ¿ya? Felizmente que estoy yo acá para poder darte auxilio, acá es el menos 1 elevado a la n por el valor principal. Algunos me dirán, profesor, pero menos 1 en la n me va a dar 1, me va a dar menos 1, ¿por qué acá no pongo más menos? Es que para el seno, en algunos casos se va a considerar más, y en otros casos se va a considerar el menos. Es que por ello es que no se pone acá más y menos. Es decir, no se consideran los dos a la vez. O bien es más o bien es menos. Y esto depende del n, ¿no? Si el n es par o es impar. ¿De acuerdo? Así que por eso se le deja así como está, ¿no? Más, ¿no? El menos 1 elevado a la n multiplicado por el valor principal. Y si yo quiero el coseno, entonces el ángulo será 2n por pi de forma generalizada, más menos, acá sí se puede considerar los dos a la vez, el valor principal. Y la tangente, ¿no? Será, pues, para el ángulo X, ¿no? Será de la forma siguiente su representación de manera general, ¿no? X va a ser n por pi más el valor principal. Entonces, fíjate que en todos está, pues, interviniendo lo que es el valor principal. Obviamente no debes olvidarte cómo es la representación general, tanto para el seno, el coseno y la tangente. Entonces vamos a iniciar ahora sí la resolución de los problemas. Tienes que recordar nada más estos detalles, que los valores principales siempre deben mantener este rango tanto para el seno, el coseno y la tangente. ¿De acuerdo? Si no se cumple eso, entonces no hay solución para la variable x. Bien, muchachos, entonces vamos a resolver los problemas y justo vamos a empezar con el valor principal. Entonces, en el problema número 1 nos están pidiendo a nosotros determine el valor principal. Algunos lo llaman solución principal, ¿ya? Es decir, usted va a ver en algunos libros SN. Nosotros escribimos VP. Este de arriba significa solución principal, perdón, SP, solución principal, y nosotros lo estamos llamando valor principal. Es lo mismo, muchachos, no te vayas a asustar, ya lo puedes encontrar de cualquiera de las dos maneras. Muy bien, determina el valor principal para cada ecuación trigonométrica. Ahí tenemos el primero. Fíjate, el seno de este ángulo, que está acá, es igual a raíz de 3 sobre 2. Obviamente, para poder resolver una ecuación trigonométrica o hallar su valor principal, tienes que dominar, el término es así, dominar las razones trigonométricas o los ángulos notables, ¿no? Tienes que dominarlos, porque si no, no vas a poder resolver estos ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿usted recuerda el seno de qué ángulo es raíz de 3 entre 2? Bueno, si usted recuerda un poco de los triángulos notables, ¿quiénes tienen raíz de 3? ¿Quién tiene 2? Y por acá iba 1, ¿te acuerdas? Ah, profesor, 60, así es, 60, ¿no? Ahí está el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Acá era 60 grados, ¿no es cierto? Claro que sí, este debe ser 60 grados. Entonces, ¿no? Como valor más pequeño. Ojo, no estoy diciendo que esto vale 60 grados necesariamente, ¿ya? Pero su valor más pequeño que cumple la condición es 60 grados, ya que es positivo. Hay que tener cuidado también en el signo. Y bueno, pero nosotros no vamos a utilizar 60 grados, sino vamos a utilizar su representación en radian, es decir, pi tercios. Entonces, el valor principal para esta ecuación sería pi
tercios. Así de fácil, muchachos. Bueno, acá también será pi tercios porque el coseno de qué ángulo es un medio. Bueno, acá está, ¿no? El coseno de qué ángulo es un medio. Ahí está, pues, el mismo gráfico. ¿De quién? De 60 grados. Pero ya sabes que no lo vas a escribir como 60, sino como pi tercios. Muy bien, y además acá es positivo, ¿no? No hay problema, se considera dicho ángulo. Muchachos, vamos acá, fíjate, la tangente de este ángulo es menos raíz de 3 sobre 3. Ya, acá sí ten cuidado. ¿Ya? Acá sí ten cuidado. Acá la tangente es negativo. Entonces, fíjate acá. La tangente es negativo en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Cuál de los dos voy a tomar para hallar el valor principal? El más pequeño, muchachos. El más pequeño. ¿Quién? El segundo cuadrante. Y usted recuerda que el segundo cuadrante era como 180 menos x, ¿no? Y nosotros no lo vamos a escribir así, sino lo vamos a escribir como pi menos x. ¿De acuerdo? Claro que sí. Así se representan los ángulos en el segundo cuadrante. Acá era 180 más x, 360 menos x, pasando una vuelta a 360 más x, ¿no es cierto? Y así. Muy bien, hay que encontrar entonces el ángulo agudo que cumple esta relación para encontrar el valor principal. ¿Ya? Siempre vas a encontrar o siempre vas a estar dependiendo del ángulo agudo. Nosotros vamos a ángulos agudos. Vamos a ver pues que la tangente de qué ángulo es raíz de 3 entre 3. Bueno, esto no hay directamente, pero si te recuerdas de racionalización, ¿no? Acá hay 1, perdón, disculpen muchachos, sí, está bien. Acá hay 2, acá hay 1 y acá hay raíz de 3. ¿Quién tiene raíz de 3? 30 y 60, otra vez, ¿no es cierto? ¿Y de qué la tangente es raíz de 3 sobre 3? De este que está acá, de 30. Pero profesor, si hago la tangente sería 1 sobre raíz de 3. Claro, la tangente de 30 sería 1 entre la raíz cuadrada de 3. Tienes razón. Pero si usted racionaliza 1 entre la raíz cuadrada de 3, por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo, te va a quedar raíz de 3 sobre 3. Entonces, ahí tendríamos la tangente de 30 grados, ¿no? Es decir, el ángulo agudo que va a cumplir la condición es el ángulo de 30 grados. Pero la tangente de 30 grados es positivo. Y acá la tangente que nosotros estamos observando tiene signo negativo. Entonces, hay que considerar, pues, en el cuadrante donde la tangente es negativo, en el cuadrante más pequeño, en este caso, en el segundo cuadrante. ¿Y cómo voy a obtener el ángulo? Recuerda que el X, pues, era el 30 en este caso, ¿no? Pero nosotros no vamos a utilizar 30, sino 30 es pi sextos. Es decir, para encontrar el ángulo sería pi menos pi sextos. Y acá está, ¿no? Pi menos pi sextos. ¿De acuerdo? Claro, así se representan los ángulos en el segundo cuadrante. ¿Y cuánto es esto, muchachos? 5 pi sextos. Entonces, ese sería el valor principal para la pregunta que estamos nosotros desarrollando. Y por último, acá tenemos el coseno de este angulito. Bueno, no te olvides que el coseno, este ángulo de acá, es negativo y el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tomar el coseno en el segundo cuadrante. Recuerda que acá es pi menos x para determinar el segundo cuadrante. Entonces hay que hallar el primero de qué ángulo su coseno es raíz de 3 medios. ¿Te recuerdas? De pi sextos, ¿no? Entonces, acá en el primer cuadrante te vas a encontrar con pi sextos, pero tú quieres en el segundo porque es negativo, así que será pi menos ese pi sextos y sería también 5 pi sextos la respuesta. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, espero hayan comprendido cómo encontrar los valores principales de una ecuación trigonométrica, ya que de eso va a depender de notar la representación en forma general o la solución general. Justo vamos nosotros a aplicar ese criterio aquí en el problema número 2. Te piden aquí resolver e indicar la solución general de esta ecuación trigonométrica. Entonces nosotros vamos a encontrar el valor de x, no de 4x. Entonces este 1 lo pasamos al otro lado, este menos 1 pasa al otro lado y te queda 1. Así que lo vamos a hacer de una vez. Ahí está, te quedó 1 positivo. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y tendría acá pues que el seno de 4x es igual a un medio. Ojo que
lo que hay que hacer una vez ya, digamos, convertido la ecuación en algo muy simple, esto es una ecuación elemental ya prácticamente, ¿ya? Ya llegamos a una ecuación elemental. Entonces, vamos a encontrar el valor principal. Como ya habrás tú observado, ¿qué ángulo en el primer cuadrante, en este caso, ¿no? Seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, ¿no? Así que nosotros tenemos que encontrar el valor principal. El seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo. ¿Cuál de los dos ángulos vamos a tomar? El más pequeño, es decir, el que está en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué ángulo pues tiene como valor seno igual a un medio? ¿No? 30, ¿no? El seno de 30 es un medio. Eso significa entonces que nuestro valor principal, ¿no?, se denota como el arco seno de un medio, que equivale pues a pi sextos. ¿De acuerdo? Algunos se preguntarán, profesor, ¿qué es arco seno de un medio? En circunferencia trigonométrica se ve eso, ¿no? El arco. Te lo grafiqué al inicio de la teoría. ¿Ya? Entonces, muchachos, el valor principal sería pi sextos o 30 grados, como tú quieras llamarlo, pero nosotros vamos a trabajar con radianes. Muy bien. ¿Y es importante hallar el valor principal? Claro, porque de eso nosotros vamos a denotar la solución general. Ojo que a nosotros nos piden la solución general, no nos piden el valor principal. El valor principal ya lo hemos encontrado. ¿Y cómo vamos nosotros a denotar la solución general? Bueno, en base a la regla que hemos visto para el seno, ¿no? ¿Y cómo era? Si yo tengo que el seno de y es igual a un a, ¿no? Entonces, aquí ese ángulo y va a ser igual a n veces pi más menos 1 elevado a la n por el valor principal. Simplemente lo que tengo que hacer acá, muchachos, es reemplazar este valor principal por su equivalente, que es pi sextos. Es decir, ¿el ángulo quién es? El ángulo para nosotros ya no es y, sino que el ángulo para nosotros es 4x. Ojo, no es x, ¿eh? El ángulo es 4x. Ese 4x va a ser a n veces pi, lo dejamos tal como está, más menos 1 elevado a la n, lo dejamos tal como está, y el valor principal lo reemplazamos con el valor ya encontrado, que es pi sextos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Profesor, ya acabé? No. Lo que nosotros queremos, muchachos, es encontrar el valor de x. Cuando te piden encontrar una solución, tienes que hallar x, no 4x, no 2x, ni tampoco 3x. Entonces, este 4 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir a cada expresión. Es decir, nos va a quedar así, ¿ve? Pi por n entre 4 más menos 1 a la n por pi sextos por 4. Profesor, ¿y de dónde salió ese 24? No olvides que este 4 pasa a dividir, pero a su vez multiplica al 6, ¿no? Divide al pi, pero a su vez multiplica al 6. Y 6 por 4 me va a dar 24, ¿no? Así es más o menos como ha quedado. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta, muchachos, a nuestro problema número 2. Fíjate que las respuestas son un poco, digamos, feas, por no decir otra cosa, para algunos estudiantes, ¿no? Pero la resolución es sencilla, ¿ya? Son recurrentes en exámenes de admisión y como te digo, se hace así porque a muchos estudiantes no les gusta este tipo de respuestas, así que tú puedes aprovecharlo y sacar alguna ventaja. Vamos con el siguiente problema. Se piden acá resolver e indicar la solución general, otra vez solución general, 2 coseno de pi cuartos menos raíz de 3. Al igual que el problema anterior, nosotros vamos a llevar a este menos raíz de 3 al otro lado, ¿no? Y me quedaría así, ¿no? 2 coseno de pi cuartos igual a raíz cuadrada de 3. Este 2 pasa a dividir y coseno de pi cuartos es igual a raíz de 3 entre 2. Ya me quedé en esta parte donde veo una ecuación elemental, por decirlo así, y lo que se hace, como ya habrás visto en el problema anterior, es hallar el valor principal. Ahí tenemos el valor principal. No olvides siempre de notarlo como el arco coseno de raíz de 3 medios, perdón, en este caso, ¿no? Y bueno, buscamos nosotros, pues, el coseno, ¿no? Como es positivo, obviamente, pues, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, pero nosotros vamos a considerar el valor principal que debe estar en el primer cuadrante, siempre en el ángulo más pequeño, ¿no? ¿Y de qué ángulo su coseno es raíz de 3 medios? De 30 grados, pues, muchachos, ¿no? Creo que lo habíamos hecho en un problema anterior, de 30 grados
su coseno es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, pues nuestro valor principal por ello es 30 grados, pero nosotros lo denotamos como pi sextos. Acostúmbrate a trabajar con representación en radianes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora nosotros queremos hallar el valor de x, ¿no? Pero de forma general. Como vemos que la razón que en este ejercicio se aplica es el coseno, en el caso anterior era el seno, así que utilizamos la regla para el seno. Pero como ahora es coseno, vamos a utilizar la segunda regla, que es para el coseno, donde nos dicen que el coseno de y, si es igual a un a, ¿no? Entonces, ese y va a ser igual a 2 veces n por pi, más o menos, se pueden utilizar los dos a la vez, el valor principal, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está pues la representación. ¿Quién es mi ángulo aquí, muchachos? Bueno, mi ángulo ya no es y, sino mi ángulo es pi cuartos. Mucho cuidado, ¿ya? Pi cuartos es mi ángulo. Entonces, mi ángulo que es pi cuartos, acá está, ya no es y. En vez de y pongo el ángulo que aparece ahí, donde nosotros hemos trabajado al inicio, será pues 2n por pi más menos el valor principal. El valor principal nosotros ya lo hemos encontrado, que es este pi sextos, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ve? El valor principal que es pi sextos. Bien, como en el caso anterior, nosotros no queremos x sobre 4, sino queremos x. Este 4 pasa a multiplicar a cada expresión y tendríamos 4 por 2 es 8 pi por n, ¿no? Y 4 multiplica al pi arriba sería 4 pi sobre 6. Acá se puede simplificar, se puede sacar mitad y nos quedaríamos 8 pi por n más menos mitad 2, mitad 3 por pi. Esa sería la respuesta al problema número 3. Bien, muchachos, vamos con el siguiente ejercicio. Acá nos piden resolver e indicar otra vez la solución general. Muy bien, solución general, no te olvides entonces. En esta oportunidad tenemos una tangente, ¿no? Del ángulo 3x más pi octavos, que es igual a raíz de 3 sobre 3. Fíjate, acá la tangente es positivo, ¿no? Entonces, si la tangente es positivo, ya sabes tú que si el valor del ángulo es positivo, vas a trabajar en el primer cuadrante para hallar el valor principal. Siempre cuando nos piden la solución general, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor principal. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a, entonces, acá ya no hay que desdoblar, o perdón, no hay que despejar, ¿no? Acá ya la expresión está dada como tal, ¿sí? Acá ya está hecha prácticamente, no hay que pasar a sumar, restar o a dividir, ¿no? Acá simplemente en esta expresión vamos nosotros a encontrar el valor principal, ¿no? Es decir, ¿qué ángulo en el primer cuadrante tiene tangente? Pues raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y ese es, pues, ¿quién? 30 grados, ¿no? Como ya te dije, su tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. Racionalizando, vamos a obtener raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y 30 grados es pi sextos. Ya tenemos el valor principal entonces, y bueno, con eso ya prácticamente está resuelto nuestro problema. Si es que me acuerdo la regla para determinar los valores de x utilizando la tangente, ¿no? ¿Cuál es la regla, muchachos? Si yo tengo que la tangente de y, obviamente tangente, acá la razón es tangente, si te das cuenta. La tangente de y es igual a un a, ¿no? Por lo tanto, y va a ser igual, según la regla, n veces pi más el valor principal. Ojo que aquí solo se utiliza el signo más, ¿ya? Así que ten cuidado. Muy bien, estamos utilizando entonces ya las tres reglas. Y bueno, ¿quién es mi ángulo? Al igual que el caso anterior, acá mi ángulo es y, ¿no? Pero mi ángulo, fíjate, ya no es 2x, no es 3x, sino es todo esto que está acá, ¿no? El 3x más 8, perdón, más pi octavos. Entonces, ese es mi ángulo, ahí está, fíjate, ¿no? Lo pongo a todo el ángulo que yo tengo. Pues claro que sí, así es como se hace, muchachos, ¿ya? Fíjate, ahí está el ángulo, ¿ya? Muy bien, y el valor principal, recuerda que nos había salido a nosotros pi sextos, así que lo colocamos acá, siempre positivo. Bueno, acá simplemente ya es una operación sencilla. Queremos nosotros hallar x, este pi octavos que está sumando pasa a restar al otro lado, ¿de acuerdo? Y bueno, acá tendríamos 3x igual a esta operación. Si usted opera esto aplicando el método que desee, vamos a quedarnos con 2pi 48avos, ¿no?
Y bueno, sacándole mitad a cada uno, nos caería pi 24avos, que es igual a 3x, ¿no? Sumado obviamente con n por pi, este pi 24avos. Bueno, queremos solo x, así que el 3 lo pasamos a dividir, ¿no? El 3 va a dividir a n por pi y va a dividir a pi y a la vez multiplicarse con 24, ¿no? Es decir, nos va a quedar n pi sobre 3 más pi sobre 72. Si no encuentras tal vez respuesta en algún examen que está expresado de esta manera, muchos a veces lo escriben de forma factorizada. Ya eso ya depende pues de la persona que plantee el examen. Muy bien, vamos con la última pregunta, me parece, o la penúltima pregunta. Nos pide acá resolver e indicar la solución general. ¿De acuerdo? Acá nos piden indicar la solución general. Bueno, acá ya otra vez el problema ya está hecho, digamos, ya está reducido al mínimo que se puede trabajar. No hay necesidad de despejar como en los casos anteriores. Lo que vamos a hacer acá es encontrar el valor principal. Y nuevamente nos fijamos que el seno tiene un valor positivo, por lo tanto ya sabes que vamos a considerar el valor principal en el primer cuadrante, ¿no? Puede estar también en el segundo cuadrante el seno, pero obviamente vamos a considerar siempre el primer cuadrante, ¿no? El más pequeño. Bien, muchachos, entonces hallamos el valor principal de qué ángulo su seno en el primer cuadrante es raíz de 2 sobre 3, ¿te acuerdas? De 60, creo, ¿no? Así es, de 60. Entonces el valor principal, pues, va a ser el arco seno de raíz de 3 sobre 2, o también, en este caso, va a ser igual a pi tercios. Bien, ya encontré el valor principal y usted ya sabe cuál es la regla para el seno, ¿no? En forma general, para representar sus valores, ¿no? Era pues del siguiente modo, ¿no? El ángulo y era igual a n pi más menos 1 elevado a la n por el valor principal. Acá ten cuidado, por favor, fíjate cómo lo voy a resolver. Nosotros tenemos acá nuestro ángulo. Nuestro ángulo aquí es pi tercio, perdón, 4x más pi sextos. Este es mi ángulo, ¿no? Acá está mi ángulo y, que es 4x más pi sextos, ¿cierto? Entonces, al igual que el anterior, voy a operar. Este que está sumando va a ir al otro lado a restar y me quedaría con esta expresión. Alguno dirá, profesor, acá lo reduzco, este 6 pasa acá y este 3 pasa acá. No, ten cuidado porque eso no va a ocurrir acá, ya que este pi tercio se está multiplicando con el menos 1 elevado a la n. Así que no sabemos si acá va a estar más o va a estar menos al final. No va a estar ni más ni menos, ¿ya? O va a estar más o va a estar menos, como dice la regla. Así que no se te ocurra operar estas dos cantidades. ¿Entendido? Mucho cuidado. Lo dejamos así, nada más como está. Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir a cada uno y el 4 sí va a afectar a cada uno, ¿no? N pi sobre 4 más menos 1 elevado a la n, ¿no? Pi tercios por 4, el 4 va a afectar al 3, ¿no? Se van a multiplicar con el 3, me queda 12, y el 6 también se multiplica con el 4, lo cual me va a dar 24. Y esa sería la respuesta, muchachos, para los ángulos X que cumplen esa condición. Muy bien, eso es toda la clase del día.